Hechos, capítulo 14. En Iconio entraron como de costumbre en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran muchedumbre de judíos y griegos. Pero los judíos incrédulos excitaron y malearon los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Permanecieron bastante tiempo, actuando con valentía en el Señor, que les concedía obrar por sus manos milagros y prodigios, acreditando así la predicación de su gracia. La muchedumbre de la ciudad se dividió, unos a favor de los judíos, otros a favor de los apóstoles. Como se produjo un violento movimiento de gentiles y de judíos con sus jefes para injuriarles y apedrearles, al enterarse, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a la región de alrededor, y allí anunciaban el Evangelio. En Listra se hallaba sentado un hombre inválido de los pies, cojo desde el seno materno, que jamás había caminado. Este escuchó hablar a Pablo, el cual le miró fijamente y, viendo que tenía fe para ser salvado, dijo con fuerte voz: «Ponte de pie, derecho». Él dio un salto y empezó a caminar. La muchedumbre, al ver lo que Pablo había hecho, levantó la voz diciendo en licaónico: «Los dioses han bajado hasta nosotros en forma humana», y llamaban a Bernabé Zeus y Hermes a Pablo, porque éste era el que llevaba la palabra. Entonces el sacerdote del templo de Zeus, que estaba situado a la entrada de la ciudad, acompañado de los gentiles, trajo toros y guirnaldas ante las puertas y pretendía ofrecerles un sacrificio. Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo lo oyeron, se rasgaron la ropa y corrieron hacia la multitud diciendo a voces: «Hombres, ¿qué es lo que hacéis? También nosotros somos hombres mortales como vosotros, y os predicamos que os convirtáis de estas cosas falsas al Dios vivo, el que hizo el cielo y la tierra y el mar y cuanto hay en ellos, que en las generaciones pasadas permitió que cada nación siguiera su propio camino, aunque Él no ha dejado de dar testimonio de sí mismo, derramando bienes al enviaros desde el cielo lluvias y estaciones repletas de frutos, y llenándoos de alimento y de alegría el corazón». Con estas palabras, a duras penas, disuadieron a la multitud de ofrecerles sacrificios. Vinieron entonces de Antioquía y de Iconio unos judíos que sedujeron a la muchedumbre, de modo que apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, creyéndolo muerto. Pero rodeado de los discípulos se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente marchó con Bernabé a Derbe. Después de predicar el Evangelio en aquella ciudad y hacer numerosos discípulos, se volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confortando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a perseverar en la fe,
diciéndoles que es preciso que entremos en el reino de Dios a través de muchas tribulaciones. Tras designar presbíteros en cada iglesia, haciendo oración y ayunando, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia, y después de predicar la palabra en Perge, bajaron hasta Atalía. Desde allí navegaron hasta Antioquía, de donde habían salido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían realizado. Al llegar, reunieron a la iglesia y contaron todo lo que el Señor había hecho por mediación de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Se quedaron bastante tiempo con los discípulos.